El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de diciembre. Párrafo 1 pregunta: ¿qué encargo le dio Jehová al apóstol Pedro poco antes de su muerte? Entre los años 62 y 64 de nuestra era, Dios lo inspiró para que escribiera 2 cartas: los libros bíblicos de Primera y Segunda de Pedro. El apóstol quería que estas cartas siguieran ayudando a los cristianos después de que muriera. Párrafo 2 pregunta: ¿por qué fueron muy oportunas las cartas de Pedro? Pedro escribió estas cartas en una época en la que sus hermanos cristianos estaban angustiados por diversas pruebas. Había hombres malvados que esparcían enseñanzas falsas entre los hermanos y que trataban de corromper la pureza moral de la congregación. Sin duda, las cartas de Pedro ayudaron a los cristianos de la época a aguantar las pruebas por las que estaban pasando y a prepararse para las que vendrían. Párrafo 3 pregunta: ¿por qué debemos estudiar las cartas de Pedro? Nosotros también vivimos en un mundo que promueve la impureza moral y pasamos por dificultades que pueden hacer cuesta arriba nuestro servicio a Jehová. Además, dentro de poco viviremos una tribulación mucho mayor que la que acabó con Jerusalén y su templo. Así que las 2 cartas de Pedro nos enseñan lecciones muy importantes que nos ayudarán a mantenernos a la expectativa del día de Jehová, a superar el temor a los demás y a desarrollar un amor intenso por los hermanos. Párrafo 4 pregunta: ¿qué podría debilitar nuestra fe? Como llevamos muchos años anunciando con entusiasmo el fin de este sistema, puede que algunas personas que están en contra nuestra se burlen de nosotros y hasta aseguren que el fin nunca vendrá. Si alguien en la predicación, un compañero de trabajo o un familiar dijera algo así, nuestra fe podría debilitarse. Párrafo 5 pregunta: ¿qué nos ayudará a esperar con paciencia el fin? Tal vez algunos piensan que Jehová es lento para acabar con este mundo malvado, pero Pedro dijo algo que nos hace pensar. Nos recordó que Jehová ve el tiempo de manera muy distinta a los seres humanos. Para él, 1000 años son como un día. Además, es paciente y no quiere que nadie sea destruido. Pero su día vendrá, y este mundo llegará a su fin. Párrafo 6 pregunta: ¿cómo podemos estar muy pendientes del día de Jehová? ¿Cómo podemos lograrlo? Si es posible, meditando cada día en la vida tan maravillosa que tendremos en el nuevo mundo. Párrafo 7 pregunta: ¿cómo puede afectarnos el temor a los demás? Es lo que sintió Pedro la noche en que juzgaron a Jesús. No se identificó como uno de sus discípulos y en varias ocasiones negó conocerlo. Pero superó sus miedos y más tarde pudo afirmar: no teman lo que ellos temen, ni se inquieten. Primera de Pedro 3:14. Párrafo 8 pregunta: ¿qué nos ayudará a superar el temor a los demás? Pedro nos aconseja: santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones. Hacer esto incluye meditar en el puesto y el poder de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Párrafo 9 pregunta: ¿en qué ocasión no demostró amor Pedro? Pedro cedió a la presión y se negó a comer con cristianos que no eran judíos. El apóstol Pablo dijo que Pedro había actuado con hipocresía. Gálatas 2:11-14. Pedro aceptó la corrección de Pablo y cambió. Párrafo 10 pregunta: ¿qué nos ayuda a demostrar cariño fraternal sin hipocresía? Ese cariño es el resultado de nuestra obediencia a la verdad, y dentro de esa verdad está la enseñanza de que Dios no es parcial. Hechos 10:34 y 35. Si solo les mostramos amor a algunos hermanos de la congregación,
no estamos obedeciendo lo que dijo Jesús sobre el amor. Párrafo 11 pregunta: ¿qué implica amar intensamente desde el corazón? Pedro dio este consejo: ámense unos a otros intensamente desde el corazón. En este contexto, amar intensamente transmite la idea de expandir nuestro amor para llegar a quienes, de manera natural, no amaríamos. Párrafo 12 pregunta A: si sentimos amor intenso por los hermanos, ¿qué más haremos? Cuando Pedro le dijo que estaría dispuesto a perdonar a alguien hasta 7 veces, probablemente pensó que estaba siendo muy generoso. Pero Jesús le enseñó que tendría que perdonar hasta 77 veces, es decir, sin poner un límite. Y esa es una lección para nosotros también. Párrafo 13 pregunta: ¿por qué puede ser difícil para los ancianos pastorear a sus hermanos? En primer lugar, los ancianos tienen que atender las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su familia. Además, deben dar el ejemplo en la predicación y prepararse bien para enseñar en las reuniones y presentar discursos en las asambleas. Algunos también colaboran con los comités de enlace con los hospitales o con el departamento local de diseño y construcción. Sin duda, los ancianos son personas muy ocupadas. Párrafo 14 pregunta: ¿por qué desean los ancianos pastorear el rebaño y qué puede ayudarlos? Cuéntele a Jehová cómo se siente. Pedro escribió: si alguien sirve a otros, que lo haga como quien depende de la fuerza que Dios da. Primera de Pedro 4:11. Tal vez sus hermanos estén pasando por problemas que no tengan solución en este sistema. Pero recuerde que Jesucristo, el pastor principal, puede hacer por ellos mucho más que usted, tanto ahora como en el nuevo mundo. Párrafo 15 pregunta: ¿qué hace un anciano para pastorear el rebaño? Cuando un hermano tiene problemas, William lo escucha con atención para saber exactamente lo que necesita y lo que le preocupa. Entonces, busca algo específico para ayudarlo. Por lo general, algún video de nuestra página web. Párrafo 16 pregunta: ¿de qué maneras podríamos poner en práctica lo que hemos aprendido en las cartas de Pedro? Si al hacerse un autoexamen sincero, ve que está fallando en algo, no se desanime. Recuerde lo bondadoso que es el Señor y que Él lo ayudará a mejorar. Pedro nos asegura: Dios terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Primera de Pedro 5:10. Párrafo 17 pregunta: ¿qué premio recibiremos si perseveramos y dejamos que Jehová nos entrene? Si usted persevera igual que Pedro y deja que Jehová lo entrene, también recibirá el premio de la vida eterna. Alcanzará el objetivo de su fe, su salvación. Primera de Pedro 1:9. ¿Qué consejos dio Pedro sobre los siguientes asuntos? Mantenerse a la expectativa del día de Jehová. Superar el temor a los demás. Mostrarles amor intenso a nuestros hermanos.